El pájaro de oro. Cierto rey tenía un hermoso jardín, y en el jardín se alzaba un árbol que daba manzanas de oro. Estas manzanas se contaban siempre, y cerca del tiempo en que empezaban a madurar, se descubrió que cada noche faltaba una de ellas. El rey se enfureció mucho por esto, y ordenó al jardinero que vigilara toda la noche bajo el árbol. El jardinero puso a su hijo mayor a vigilar, pero cerca de las 12 de la noche, éste se quedó dormido, y por la mañana faltaba otra de las manzanas. Entonces se le ordenó al segundo hijo que vigilara, y a medianoche él también se quedó dormido, y por la mañana otra manzana había desaparecido. Entonces el tercer hijo se ofreció para vigilar, pero al principio el jardinero no se lo permitía por miedo a que le ocurriera algún daño. Sin embargo, al final consintió, y el joven se tendió bajo el árbol para vigilar. Al dar el reloj las 12, oyó un crujido en el aire y vio venir volando un pájaro que era de oro puro, y mientras éste intentaba atrapar una de las manzanas con el pico, el hijo del jardinero saltó y le disparó una flecha. Pero la flecha no le hizo daño al pájaro, solo dejó caer una pluma de oro de su cola y luego se alejó volando. La pluma de oro fue llevada ante el rey por la mañana y se convocó a todo el consejo. Todos coincidieron en que valía más que toda la riqueza del reino, pero el rey dijo: «Una sola pluma no me sirve de nada, debo tener el pájaro entero». Entonces el hijo mayor del jardinero partió creyendo que encontraría al pájaro de oro muy fácilmente. Y cuando apenas había recorrido un trecho, llegó a un bosque, y a la orilla del bosque vio a un zorro sentado. Así que tomó su arco y se dispuso a dispararle. Entonces el zorro dijo: «No me dispares, pues te daré un buen consejo. Sé cuál es tu cometido y que quieres encontrar al pájaro de oro. Llegarás a una aldea al anochecer, y cuando estés allí, verás dos posadas, una frente a la otra, una de las cuales es muy agradable y hermosa a la vista. No entres en esa, sino descansa durante la noche en la otra, aunque te parezca muy pobre y humilde». Pero el hijo pensó para sí: ¿qué puede saber una bestia como esta sobre el asunto? Así que disparó su flecha al zorro, pero falló el tiro, y éste levantó la cola sobre el lomo y huyó hacia el bosque. Luego siguió su camino, y al atardecer llegó a la aldea donde estaban las dos posadas. En una de ellas había gente cantando, bailando y de banquete, pero la otra se veía muy sucia y pobre. «Sería muy tonto», dijo él, «si fuera a esa casa destartalada y dejara este lugar encantador». Así que entró en la casa elegante, y comió y bebió a su antojo, y se olvidó del pájaro y también de su patria. El tiempo pasó, y como el hijo mayor no regresaba y no se tenían noticias de él, el segundo hijo partió, y le sucedió lo mismo. Se encontró con el zorro, quien le dio el buen consejo. Pero cuando llegó a las dos posadas, su hermano mayor estaba asomado a la ventana donde se celebraba el regocijo y lo llamó para que entrara. Y él no pudo resistir la tentación, sino que entró y olvidó al pájaro de oro y a su patria de la misma manera. El tiempo volvió a pasar y también el hijo menor deseó partir al ancho mundo en busca del pájaro de oro. Pero su padre no quiso escucharlo durante mucho tiempo, pues quería mucho a su hijo y temía que alguna mala suerte pudiera ocurrirle también a él y le impidiera regresar. Sin embargo, al fin se acordó que debía ir, pues no descansaría en casa, y al llegar al bosque, se encontró con el zorro y escuchó el mismo buen consejo. Pero él se mostró agradecido con el zorro y no atentó contra su vida como habían hecho sus hermanos. Así que el zorro dijo: «Siéntate sobre mi cola y viajarás más rápido». Así que se sentó y el zorro empezó a correr y allá fueron sobre troncos y piedras tan rápido que el pelo le silbaba al viento. Cuando llegaron a la aldea, el hijo siguió el consejo del zorro
y sin mirar a su alrededor, se dirigió a la humilde posada y descansó allí toda la noche a su gusto. Por la mañana, volvió el zorro y lo encontró cuando comenzaba su jornada, y le dijo: «Sigue todo recto hasta que llegues a un castillo, ante el cual yace toda una tropa de soldados profundamente dormidos y roncando. No les hagas caso, entra al castillo y sigue adelante y adelante hasta que llegues a una habitación donde el pájaro de oro está en una jaula de madera. Junto a ella hay una hermosa jaula de oro, pero no intentes sacar al pájaro de la jaula fea para ponerlo en la elegante, de lo contrario te arrepentirás». Entonces el zorro extendió de nuevo su cola, el joven se sentó, y allá fueron sobre troncos y piedras hasta que el pelo les silbaba al viento. Ante la puerta del castillo todo estaba como el zorro había dicho, así que el hijo entró y encontró la cámara donde el pájaro de oro colgaba en una jaula de madera, y debajo estaba la jaula de oro, y las 3 manzanas de oro que se habían perdido yacían junto a ella. Entonces pensó para sí, sería algo muy ridículo llevarse un pájaro tan fino en esta jaula tan fea. Así que abrió la puerta, lo tomó y lo puso en la jaula de oro. Pero el pájaro lanzó un grito tan fuerte que todos los soldados se despertaron, lo tomaron prisionero y lo llevaron ante el rey. A la mañana siguiente, el tribunal se reunió para juzgarlo, y cuando se hubo oído todo, lo sentenciaron a morir, a menos que trajera al rey el caballo de oro que podía correr tan veloz como el viento. Y si hacía esto, se le entregaría el pájaro de oro como propiedad suya. Así que partió una vez más en su viaje, suspirando y en gran desesperación, cuando de repente su amigo el zorro lo encontró y le dijo: «Ya ves lo que ha sucedido por no escuchar mi consejo. Sin embargo, todavía te diré cómo encontrar el caballo de oro, si haces lo que te mando. Debes seguir recto hasta llegar al castillo donde el caballo está en su establo. A su lado yacerá el mozo de cuadra profundamente dormido y roncando. Llévate el caballo silenciosamente, pero asegúrate de ponerle la vieja silla de cuero y no la de oro que está junto a ella». Entonces el hijo se sentó sobre la cola del zorro, y allá fueron sobre troncos y piedras hasta que el pelo le silbaba al viento. Todo salió bien, y el mozo de cuadra yacía roncando con la mano sobre la silla de oro, pero cuando el hijo miró al caballo, pensó que era una gran lástima ponerle la silla de cuero. «Le daré la buena», dijo, «estoy seguro de que se la merece». En cuanto tomó la silla de oro, el mozo despertó y gritó tan fuerte que todos los guardias acudieron y lo hicieron prisionero, y por la mañana fue llevado de nuevo ante el tribunal para ser juzgado, y fue sentenciado a muerte. Pero se acordó que si lograba traer allí a la hermosa princesa, viviría y se le entregarían el pájaro y el caballo como propios. Entonces siguió su camino muy afligido, pero el viejo zorro se le acercó y le dijo: «¿Por qué no me escuchaste? Si lo hubieras hecho, te habrías llevado tanto al pájaro como al caballo. Aún así, te daré mi consejo una vez más. Sigue todo recto y al anochecer llegarás a un castillo. A las 12 de la noche, la princesa va a la casa de baños. Acércate a ella y dale un beso, y ella dejará que te la lleves. Pero ten cuidado de no permitirle que vaya a despedirse de su padre y de su madre». Entonces el zorro extendió su cola, y así partieron por encima de troncos y piedras hasta que el viento silbaba en sus cabellos. Cuando llegaron al castillo, todo sucedió como el zorro había dicho, y a las 12 el joven encontró a la princesa que iba al baño y le dio el beso, y ella aceptó huir con él, pero le suplicó entre muchas lágrimas
que la dejara despedirse de su padre. Al principio se negó, pero ella lloró aún más y cayó a sus pies, hasta que al fin él consintió. Pero en el momento en que ella llegó a la casa de su padre, los guardias despertaron, y él fue hecho prisionero de nuevo. Entonces fue llevado ante el rey, y el rey dijo: «Nunca tendrás a mi hija a menos que en 8 días caves y quites la colina que obstruye la vista desde mi ventana». Ahora bien, esta colina era tan grande que el mundo entero no podría haberla quitado. Y cuando él hubo trabajado durante 7 días y habiendo logrado muy poco, el zorro vino y dijo: «Acuéstate y vete a dormir, yo trabajaré por ti». Y por la mañana despertó y la colina había desaparecido. Así que fue alegremente ante el rey y le dijo que, ahora que había sido removida, debía entregarle a la princesa. Entonces el rey se vio obligado a cumplir su palabra, y se marcharon el joven y la princesa. Y el zorro se le acercó y le dijo: «Tendremos las 3 cosas, la princesa, el caballo de oro y el pájaro». «Ah», dijo el joven, «eso sería algo grandioso, pero ¿cómo podrás ingeniártelas?». «Si tan solo escuchas», dijo el zorro, «podrá hacerse. Cuando llegues ante el rey y él pida por la hermosa princesa, debes decir: «Aquí está». Entonces él se pondrá muy alegre, y tú montarás el caballo de oro que han de darte, y extenderás la mano para despedirte de ellos, pero dale la mano a la princesa al final. Entonces súbela rápidamente al caballo detrás de ti, clava las espuelas en sus costados y galopa tan rápido como puedas». Todo salió bien. Entonces el zorro dijo: «Cuando llegues al castillo donde está el pájaro, me quedaré con la princesa en la puerta, y tú entrarás cabalgando y hablarás con el rey. Y cuando él vea que es el caballo correcto, traerá al pájaro. Pero debes quedarte quieto y decir que quieres mirarlo para ver si es el verdadero pájaro de oro. Y en cuanto lo tengas en tu mano, huye cabalgando». Esto también sucedió como el zorro dijo. Se llevaron al pájaro, la princesa montó de nuevo y cabalgaron hasta un gran bosque. Entonces vino el zorro y dijo: «Te ruego que me mates y me cortes la cabeza y los pies». Pero el joven se negó a hacerlo. Así que el zorro dijo: «De cualquier modo te daré un buen consejo. Cuídate de 2 cosas. No rescates a nadie de la horca y no te sientes a la orilla de ningún río». Entonces se marchó. «Bueno», pensó el joven, «no es asunto difícil seguir ese consejo». Siguió cabalgando con la princesa hasta que por fin llegó a la aldea donde había dejado a sus 2 hermanos, y allí escuchó un gran estrépito y alboroto, y cuando preguntó qué sucedía, la gente dijo: «Van a colgar a 2 hombres». Al acercarse, vio que los 2 hombres eran sus hermanos, que se habían convertido en ladrones. Así que dijo: «¿No pueden ser salvados de alguna manera?». Pero la gente dijo: «No, a menos que entregara todo su dinero a esos canallas y comprara su libertad». Entonces no se detuvo a reflexionar sobre el asunto, sino que pagó lo que se le pedía, y sus hermanos le fueron entregados y prosiguieron con él hacia su hogar. Y al llegar al bosque donde el zorro los había encontrado por primera vez, hacía tanto frescor y era tan agradable que los 2 hermanos dijeron: «Sentémonos a la orilla del río y descansemos un poco para comer y beber». Así que él aceptó, y olvidando el consejo del zorro, se sentó a la orilla del río. Y mientras él nada sospechaba, ellos se acercaron por detrás, lo arrojaron por la pendiente y se llevaron a la princesa, al caballo y al pájaro, y regresaron a casa ante el rey, su señor, y dijeron: «Todo esto lo hemos ganado con nuestro esfuerzo». Hubo entonces un gran regocijo, pero el caballo no quería comer,
El pájaro no quería cantar y la princesa lloraba. El hijo menor cayó hasta el fondo del lecho del río. Por suerte, estaba casi seco, pero sus huesos casi se rompieron y la orilla era tan escarpada que no hallaba forma de salir. Entonces el viejo zorro apareció una vez más y le reprendió por no haber seguido su consejo, pues de otro modo ningún mal le habría acontecido. Sin embargo, dijo, no puedo dejarte aquí, así que agárrate a mi cola y sujétate fuerte. Entonces lo sacó del río y le dijo mientras éste subía a la orilla, vuestros hermanos han puesto vigilancia para matarlos si os encuentran en el reino. Así que se vistió como un hombre pobre y llegó en secreto a la corte del rey, y apenas hubo cruzado las puertas, cuando el caballo empezó a comer, el pájaro a cantar y la princesa dejó de llorar. Entonces fue ante el rey y le contó todas las bellaquerías de sus hermanos, y estos fueron capturados y castigados, y a él le fue devuelta la princesa, y tras la muerte del rey fue el heredero de su reino. Mucho tiempo después, salió a caminar un día por el bosque y el viejo zorro le salió al encuentro, y le suplicó con lágrimas en los ojos que lo matara y le cortara la cabeza y las patas. Y al fin, así lo hizo, y en un instante el zorro se transformó en un hombre, y resultó ser el hermano de la princesa, que se había perdido hacía muchísimos años.